Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre las citoquinas. Mi grupo está conformado por Alejandra Supiñán, Gabriela Díaz, Isabela González, Isabela León, Dayana Cubillos, Mateo Hurtado y mi persona, Diego Gómez. Para iniciar vamos a dar unas pequeñas definiciones. ¿Qué son las citoquinas, interleuquinas, quimiosinas e interferones? Las citoquinas son proteínas que actúan como mediadores en la comunicación de células del sistema inmunitario. Regulan funciones como activación, diferenciación y proliferación celular. Ellas pueden actuar de forma autocrina, endocrina y paracrina y tienen funciones tanto como inflamatorias, a su misma vez antiinflamatorias. Segundo, ¿qué son las interleuquinas? Las interleuquinas son un tipo de citocinas producidas principalmente por leucocitos. Su función es regular la activación, proliferación y diferenciación de las células inmunitarias. Existen muchos tipos de interleuquinas, cada una con funciones específicas dentro de la inmunidad innata y adaptativa. ¿Qué son los interferones? Los IFNs o interferones son un grupo de citoquinas que participan principalmente en la defensa antiviral. Se dividen en familias como los tipo 1, que incluyen el interferón alfa y el interferón beta, o IFN alfa y IFN beta, y los tipo 2 como el IFN gamma. Estos interferones ayudan a modular la respuesta inmune y a disminuir la patogenicidad viral. Son citocinas monoméricas que activan genes antivirales y células del sistema inmunológico. Y finalmente las quimiosinas son un tipo de citoquinas específicas que inducen la migración dirigida de células inmunitarias hacia los sitios de inflamación e infección. Regulan procesos como la quimiotaxis y activación celular, facilitando así una respuesta inmune más eficiente. Propiedades de las citoquinas, iniciando con los mecanismos de acción, tenemos que el mecanismo de acción autocrino, pues la interleuquina hace efecto sobre la misma célula, el mecanismo paracrino, que hace efecto sobre la célula vecina, y el mecanismo endocrino, que hace efecto por el torrente sanguíneo en una célula vecina. Continuando con la pleiotropía, que es la segunda propiedad, una misma citoquina puede tener efectos diferentes en distintos tipos celulares. Aquí vemos la interleuquina 4 que tiene efectos diferentes en los tres tipos de células. Continuando con la redundancia, diferentes citoquinas pueden tener la respuesta similar. Aquí vemos que la interleuquina 2, la interleuquina 4 y 5 generan la proliferación del linfocito B. Continuando con el sinergismo, aquí vemos que dos interleuquinas actúan en conjunto para una misma reacción. Algunas veces potencializan el efecto. Continuando con la activación del endotelio, la interleuquina 1 y la interleuquina 6 producen activación del endotelio vascular, aumentando la permeabilidad vascular, facilitando la migración de células del torrente sanguíneo al tejido. En la especificidad tenemos que las citoquinas tienen unos receptores específicos. Esto genera una señalización precisa y controlada. Continuando con la producción multicelular, tenemos que en las citoquinas, varias células producen estas citoquinas, no solo los linfocitos. Como lo vemos, el macrófago, los granulocitos, las células endoteliales, los fibroblastos y los mastocitos. Bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción. Iniciaremos con el mecanismo autocrino. En el mecanismo autocrino encontramos una producción de citoquinas por parte de la célula encargadas de actuar sobre esta misma. Este proceso se da gracias a una estimulación celular inicial generada por una señal como lo puede ser un antígeno o un estímulo inflamatorio. Posteriormente, esta célula sintetiza y secreta una citoquina que simultáneamente o en respuesta a esta activación, la misma célula comienza a expresar receptores específicos para esta citoquina en su membrana. Finalmente, la citoquina secretada se une a los receptores en la superficie de la célula que la produjo y se genera la activación de las vías de señalización aquí presentadas y están resaltadas con el color rojo. En cuanto al mecanismo paracrino, encontramos una célula capaz de producir citoquinas que actúan sobre células vecinas. Este proceso inicia con una estimulación en la cual una célula inmunitaria reconoce un patógeno o daño celular. Como respuesta, produce y secreta citocinas como la interleucina 1 o interleucina 6. Estas citoquinas se difunden en el espacio extracelular hacia las células cercanas del mismo tejido. Las células vecinas poseen receptores específicos para estas citoquinas y posteriormente se unen con el receptor de la célula vecina conformando un complejo funcional, activando finalmente las cascadas de señalización aquí presentadas y generando cambios en la expresión génica. El mecanismo de acción endocrina de las citoquinas se debe gracias a que las citoquinas son lideradas por una célula y viajan a través de la sangre hacia células o tejidos blancos. Este proceso inicia gracias al acoplamiento o la unión hacia receptores específicos de la membrana de células o tejidos blancos, lo cual va a desencadenar diferentes cascadas de transducción, como lo van a hacer la JAK-SNAP o la JAK-MAPK. Estas dos van a generar señales hacia el núcleo, lo cual va a generar diferentes cambios en la actividad enzimática o diferentes expresiones génicas. Esto dando respuesta a diferentes fases del organismo sistémicas, como lo pueden ser la inflamación o respuestas de fase aguda.
Las citoquinas son pequeños mensajeros químicos que nos permiten tener una comunicación asertiva entre las células, el sistema inmune y los órganos involucrados. Este sistema o mecanismos de acción se pueden dividir en 3 pasos muy importantes para poder entenderlos. El número 1 es la unión a receptores específicos. Todas las citoquinas tienen que encontrar su puerta de entrada hacia su órgano blanco. Esto va a ser algunas proteínas de membrana que van a ser los receptores específicos para cada una de las citoquinas. Cuando lo encuentran, van a formar un complejo que cambia su forma y va a ser una proteína receptora y se va a activar. El segundo paso es la transducción de señales. Aquí, el cambio de forma del receptor de membrana que captó esa citoquina va a desencadenar diferentes reacciones como un efecto de dominó, donde las proteínas y enzimas van a estarse activando una tras otra. Esto puede hacer que se amplifique o se pierda la señal, como lo puede ser en la vía del JAK-STAT o MAP, o diferentes quinasas. Y finalmente vamos a tener un cambio en la actividad enzimática y en la expresión génica. En la actividad enzimática podemos tener una activación o una inhibición de las rutas metabólicas, y la modificación de expresión génica podemos tener como una presencia o ausencia de diferentes como genes que codifican las proteínas clave. Esto puede ser importante en procesos inflamatorios o reguladores del crecimiento celular. En cuanto a la regulación de las citoquinas, vamos a hablar de 2 vías principalmente. La primera es la vía JAK-STAT, que es una vía activada por los interferones y los factores de crecimiento hematopoyéticos, provocando una oligomerización del receptor e iniciando la activación de las quinasas JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2. Es importante mencionar que la JAK3 está asociada con el receptor gamma de la interleuquina número 2 y es activada por las citoquinas relacionadas con esta interleucina. Cuando ya están activadas todas las JAK, van a fosforilar los dominios citoplasmáticos del receptor, generando sitios de acoplamiento para proteínas de señalización. Estas proteínas se unen a los receptores activados mediante sus dominios SH2 y son posteriormente fosforilados por las JAK. Finalmente se van a dimerizar y traslocar al núcleo de la célula, donde van a funcionar como factores de transcripción, regulando la expresión de genes relacionados con toda la respuesta inmune. El segundo es un mecanismo molecular donde encontramos la familia cis-SOX. Esta está compuesto por 8 proteínas que actúan como reguladores negativos en la señalización de las citoquinas. cis, SOX1, SOX2, SOX3, SOX4, 5, 6 y SOX7. Se van a dar 3 pasos importantes para poder realizar este mecanismo. El primero es la inhibición competitiva. Se van a unir directamente a las quinasas JAK1, JAK2 y JAK3, bloqueando su actividad enzimática y evitando la activación de los STATs. El segundo paso es el reclutamiento de la ubiquitina ligasa E3 y degradación de proteínas. Aquí es importante porque la SOX interactúa con una longina y van a formar un complejo con actividad de la ubiquitina ligasa E3. Este va a marcar las proteínas señalizadoras para su degradación en el proteosoma y así van a poder apagar la señalización de las citoquinas. Como tercer y último paso vamos a tener la regulación de la homeostasis inmune, en donde la SOX3 inhibe la señalización de la interleuquina 6 y la interleuquina 10, modulando la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Es importante mencionar que la SOX1 regula la vía del interferón gamma, evitando la respuesta inflamatoria excesiva, y el CIS regula la señalización de la interleuquina número 2, modulando la proliferación de las células T. Los receptores para citoquinas, el primero son los receptores tipo 1, que también son llamados hematopoyéticos. Son dímeros o trímeros que van a compartir subunidades como la cadena gamma común o la GP130. Van a reconocer citoquinas con estructuras de 4 hélices alfa y activan la vía JAK-STAT. Algunos ejemplos son la interleucina 2, la interleucina 6 o la interleucina 15. Los segundos son los receptores tipo 2, que son similares estructuralmente a los tipo 1. También van a utilizar la vía de señalización JAK-STAT y se unen a interferones como interferón alfa o interferón gamma y algunas citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10. Los terceros son los receptores de factor de necrosis tumoral, como son los TNFR1, los FAS o los CD40, que son trímeros formados con dominios ricos en cisteínas. Van a activar el factor nuclear kappa B, las de proteínas activadas por patógenos o caspasas, generando una inflamación o una apoptosis. Los terceros son los receptores tipo interleucina 1 y los receptores tipo TOL, que tienen un dominio intracelular llamado TIR. Su activación recluta adaptadores como el MG88 y activa IRAC, TRF6 y factores como el factor nuclear kappa B o IRF3. Van a promover la inflamación o la respuesta antiviral. Y por último tenemos los receptores de la familia interleucina 17, que son oligómeros con dominio CEFIR, que van a reclutar el adaptador ACT1, van a activar el factor nuclear kappa B y factores como el CEBP, van a participar en procesos de inflamación y de autoinmunidad. Y pues en resumen, aunque cada uno de estos tipos tiene su estructura y su vía específica, todos convergen en la regulación de la respuesta inmune, como la inflamación, la defensa antiviral o la apoptosis.
Ahora vamos a comparar cómo actúan las citoquinas tanto en la gripe como en el COVID. En ambos casos, las citoquinas, como los interferones tipo 1, alfa y beta, ayudan a bloquear la replicación viral y activar la inmunidad innata. En la gripe, esto suele ser suficiente para controlar la infección. Sin embargo, en el COVID, si se activa tarde o de forma prolongada, puede empeorar el pronóstico. Otras citoquinas, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, activan la inflamación y la fiebre. En niveles moderados son útiles, pero si se elevan demasiado, como ocurre en el caso del COVID cuando es grave, contribuyen al síndrome de distrés respiratorio agudo. También hay quimiosinas como la CXCL10 y la interleucina 8 que atraen células inmunes en los pulmones. Esto nos ayuda a combatir el virus, pero en exceso puede causar una infiltración masiva y daño pulmonar. En el caso de la gripe, este desequilibrio es raro, pero puede ocurrir más que todo en cepas pandémicas. En el COVID-19 es una causa común de complicaciones graves por la llamada tormenta de citoquinas. Finalmente, como ya sabemos, estas moléculas pueden salvarnos o dañarnos. Todo depende de cuánto, cuándo y cómo se activan.